Muchos latinos deciden su destino por el dinero. Dejan que el dinero controle sus vidas, controle sus decisiones. Y yo quiero que ellos, o nosotros, somos latinos todos, que podamos controlar el dinero. Esto es 5 Preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Elena Salinas. El dinero es un tema central en la mayoría de las familias. En el caso de los latinos, somos un motor económico. Abrimos negocios y trabajamos mucho. De hecho, si fuéramos una economía independiente, sería clasificada como la quinta más grande del mundo. Pero según estudios recientes, el 35% no tiene ahorros de emergencia y menos de la mitad ahorra para el futuro. Es cierto que para muchas familias es difícil, apenas les alcanza para un techo y comida para sus hijos. Pero ¿será posible que cambiando algunos hábitos podamos tener mejor salud financiera? Bueno, Elaine King es experta en el tema. Comenzó su carrera en Wall Street manejando más de 13,000 millones de activos. Ha preparado más de 1,200 planes financieros para familias y es una reconocida y galardonada asesora financiera. Está con nosotros hoy en 5 Preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Elena. Qué gusto tenerte. Igualmente. Pregunta 1. Tú tienes desde muy chica, según he leído, una relación muy especial con los números y con el dinero. Cuéntanos, ¿cómo es que ves tú el dinero y por qué desde chica? Mira, María Elena, lo que sucede es una causa y un efecto. Mis padres, desde niña, desde que tenía 4 años, nos mudamos de sitio a sitio. Yo soy peruana de nacimiento, de Lima, y a los 5 años nos mudamos a Canadá. Entonces, de español me moví al inglés y de ahí al francés. Y yo, por decir, luchaba mucho, digamos, con las letras, por los idiomas. Y yo encontré en los números un fiel amigo o una fiel amiga. Porque todos son igual. Porque todos son iguales en todos los idiomas. Menos los números romanos, pero bueno. Sí, 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. Entonces me perfeccioné, digamos, o me mejoré en ese sector, sobre todo cuando iba a la universidad y todo. Me acuerdo para ingresar a la universidad me decían, Elaine, pero tus notas están bien. Sí, las de inglés nada que ver, las de español tampoco, lenguaje, pero matemáticas, álgebra, trigonometría, todo. Entonces dije, ¿qué carrera puedo hacer con esto? Y una de las carreras más emocionantes era finanzas. Claro. Así es como esa fascinación con los números se convirtió en una carrera en finanzas para ti. Claro. Entonces llevo un concepto difícil para muchos y lo trato de poner en colores como para un niño de 5 años. Claro. ¿Por qué es importante para ti hablar de finanzas? Porque no se trata únicamente de manejar en Wall Street muchos activos, ni tampoco organizar planes financieros, sino hablar del tema. Mira, es importante porque yo veo que muchos latinos deciden su destino por el dinero. Dejan que el dinero controle sus vidas, controle sus decisiones. Y yo quiero que ellos, o nosotros, somos latinos todos, que podamos controlar el dinero. Pero ¿cómo podemos controlarlo? Con educación, haciendo buenas decisiones. No, a mí me rompe el corazón escuchar a alguien que escogió una profesión porque paga más que la otra profesión y después de 10 años está miserable. O porque dejó algo por el dinero. No, uno tiene que tener control de ese dinero. Puede hacer decisiones duras, las hacemos todos. Pero al final del día hay que hacer lo que nosotros queremos y podemos. Y hay dinero en todo, eso sí, garantizado. El dinero sigue la pasión. Wow. Bueno, como mencioné anteriormente, los latinos somos una fuerza económica muy, muy poderosa en este país, ¿no? Con un gran poder adquisitivo. Pero ¿por qué es que no logramos nosotros como hispanos traducir ese poder en una mayor estabilidad financiera para nuestras familias? En el tema de Estados Unidos es el crédito, porque muchos de nosotros venimos sin crédito y tenemos que establecer el crédito. Lo otro es que queremos comprar una casa y compran la mega casa y se endeudan por siempre y la casa no es una tarjeta, no es un cajero automático. Deberíamos de comprar solo lo que podemos y con un enganche suficientemente responsable. Lo tercero es que todo, o por lo menos yo lo he visto, muchos latinos tenemos una cuenta corriente y todo entra y todo sale y es un desorden. Entonces yo creo que los desafíos son que tenemos que tener mejor organizadas las finanzas dividiendo. Mira, en primer paso,
tu cuenta de corriente y tu cuenta de ahorros. Y tu cuenta corriente no debería haber nada más de lo que necesitas. Si necesitas 1,000 soles, 1,000 pesos, 1,000 dólares para pagar la comida en la semana o en el mes, deberías de tener eso. Al principio del mes, eso, y al final, cero. En el ahorro es donde deberías acumular. Claro. El problema es cuando se junta. Entonces sacas de la plata que estás guardando para tu casita en los zapatos. O sacas de donde estás guardando para el viaje en la familia, o sea, sacas de ahí y no deberías de sacar de ahí. Porque es normal. Cuando uno ve la refrigeradora llena, yo por lo menos cuando voy a Costco y compro un montón de mandarinas, me como más mandarinas de lo que necesito. Pero cuando voy a Publix y las mandarinas me cuestan caras, entonces me como una al día. Pero cuando tengo 50 en la mesa, me como 3. Claro. Entonces, Bueno, ya sabemos algo más de ti. ¿Te gustan las mandarinas? Te voy a contar mi experiencia personal con el dinero. Porque, bueno, yo crecí, mis padres eran inmigrantes mexicanos, éramos de bajos recursos. Yo sí soy de esas que dicen que éramos pobres, pero no sabía que éramos pobres. ¿Por qué? Porque mis padres nunca hablaban de dinero, nunca se quejaban de que no tenían dinero. Pero sí, yo tuve que empezar a trabajar a los 14 años para ayudarles a pagar la renta. Mi mamá era costurera y mi papá hacía diferentes trabajos, ¿no? Entonces mi mamá me enseñó a mí a dividir mi dinero en 3. Una tercera parte se lo daba a ellos para pagar la renta. La otra tercera parte yo la utilizaba para pagar mi colegiatura porque yo fui a una escuela católica privada y comprarme mis cosas, mi ropa, lo que fuera. Y la otra tercera parte era para ahorrar. Entonces yo desde que tengo 14 años he estado ahorrando dinero. Y eso, bueno, pues me ha beneficiado porque en ese entonces ganaba que 1.35 la hora. uh-huh. Y después a medida que pasó el tiempo, pues fui ganando más y más y más. Pero yo seguía ahorrando una tercera parte. De hecho, llegué hasta ahorrar un 50% porque podía hacerlo, ¿no? Pero para ser realistas, no todos pueden darse el lujo de escoger entre ahorrar o invertir. Cada quien tiene su experiencia diferente, cada quien tiene circunstancias diferentes. Entonces, vamos por partes, ¿no? ¿Por qué es importante ahorrar? Aunque sea un poquito, aunque sea $10. Ajá. Y para eso te doy un secreto. Porque muchas personas me llamaron durante COVID y me decían, Elaine, mis ingresos han bajado y yo no puedo ahorrar un poquito. No puedo ahorrar $10. Entonces yo les decía, uno debería ahorrar un porcentaje siempre de sus ingresos. Hoy ganas $1,000, mañana ganas $100, pasado 2,000. Entonces siempre tiene que ser por lo menos un 10 a un 20% y debería ser automático. Y acá está el secreto. El secreto es ahorrar antes de gastar. Es algo muy sencillito, pero va de la mano con el ejemplo de la cuenta corriente y de ahorros. Entonces, si tú eres una costurera y cobras $50 por vestido, deberías de poner $5 en tu cuenta de ahorros y 45 en tu cuenta corriente. Pero debería ser automático, porque si no es automático, seamos sinceros, a nadie le sobra el dinero. Y si uno piensa que el ahorro es algo que te sobra, jamás va a ahorrar. Entonces, uno tiene que tener un porcentaje. Si hoy día uno no tiene trabajo y solamente está ahorrando $10, bueno, yo quiero ver ese dólar en la cuenta de ahorros. Porque lo que te voy a preguntar también es si todas las personas pueden ahorrar o hay situaciones en las que simplemente es imposible. Es que no. O sea, si ahorrar ese dólar que mencionas significa no darle de comer a tu hijo. Es que uno se ajusta, porque el ahorro no solamente es ahorrar de lo que tienes, sino gastar menos. Entonces, si significa comprar el arroz, 1 kilo de arroz, de repente, ok, compra, no sé, en bulk, o sea, en cantidad, con tu vecina. O si significa ahorrar para la gasolina, entonces con la comunidad de los vecinos también se pueden ir juntos a un lado, o pueden caminar más, o pueden pedir menos delivery, o pueden hacer ejercicio en el parque en lugar de pagar en el gimnasio, o pueden estirar la ropa con los primos. O sea, hay formas de hacerlo. ¿Por qué es importante invertir? ¿Y quiénes pueden invertir? Yo creería que todos debemos invertir, y te digo por qué, y luego si todos pueden invertir. Todos debemos invertir por el tema de la inflación, porque la inflación en promedio es de 3,5 históricamente. ¿Qué significa? Que lo de hoy, si tú lo pones debajo del colchón, como a veces los abuelos lo ponían debajo del colchón y en otras formas creativas, se deprecia el poder adquisitivo. Tú lo sabes muy bien, pero por eso es necesario invertir. Es crecer el dinero a más alto que la inflación. Podemos todos invertir.
Yo creería que todos tenemos el potencial de invertir, pero primero tenemos que aprender a ahorrar. Porque si nosotros no sabemos ahorrar y nos lanzamos a invertir, vamos a tenerle miedo al dinero. Yo diría que se organicen con un presupuesto, que se proyecten y digan, ok, yo entiendo, mi realidad de este año es vivir cheque a cheque, pero yo voy a romper esa realidad el próximo año. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar cursos gratis en línea, voy a vender pastelitos el próximo año y voy a comprar para Navidad, en lugar de estarme comprando cualquier cosa que no necesito, voy a pedirle a mi familia que me regale una batidora o una licuadora o algo para hacer los pastelitos. Ujú. O sea, voy a enfocar mi mente a crecer. Eso es lo que yo le diría a las personas que viven de cheque en cheque. Pregunta 2. Ocurre mucho entre los latinos en Estados Unidos que no tienen una relación con instituciones bancarias, instituciones financieras, le temen o no confían en los bancos. ¿Qué les recomiendas? Mira, les recomiendo que, primeramente, que se asesoren con personas certificadas. Ujú. Y obviamente yo soy certificada, pero no todos viven al lado de mi casa. Entonces hay una página web, de hecho, que pueden buscar una persona certificada.org, que te la puedo dar para que la pongas abajo, y que se asesoren con personas que son certificadas. ¿Por qué? Porque esas personas como yo tenemos tenemos que abogar por nuestra ética. Somos asesores fiduciarios. ¿Qué significa fiduciarios? Que ponemos el interés del cliente primero. Ujú. Porque yo diría que más del 50% de personas que compran productos financieros están comprando los productos financieros que son buenos para la institución financiera, no necesariamente para el cliente. Ujú. Y no educan suficientemente lo que están comprando. ¿Por qué lo sé? Porque me llegan a mí cuando ya tienen el producto financiero y no saben ni para qué lo tenieron, para qué lo compraron, para qué es. ¿Cómo qué tipo de producto? Explícanos. Yo diría, seguros de vida cuando no tienes dependientes, no hace sentido. Ajá. Y no tienes más de 15 millones de dólares, no hace sentido. Porque tú compras seguro de vida para dos razones. Uno, para dependientes, si tú te mueres y alguien depende de tu sueldo. O si tienes más de 15 millones de dólares ahorita porque no necesitas liquidez para pagar el estate tax, que es el impuesto al patrimonio. Ujú. Y yo creo que la mayoría de personas no califican. Entonces, el segundo son anualidades. La mayoría de las personas no tienen 15 millones de dólares, francamente. Exacto. Entonces, no. Las anualidades. Las anualidades son buenas para personas como los doctores, para las señoras mayores. Por ejemplo, yo en algún momento cuando tenga 90 años me compraré una anualidad, pero una persona joven quizás no necesita una anualidad, sino una anualidad lo que Es un hace... annuity. Annuity. Ok. Lo que hace es te congela tu dinero, te lo crece al mínimo y te da un mantenimiento al final de los años. En graso modo, es más complicado que eso, pero... O fondos mutuos. Yo tengo varios clientes que a veces me enseñan su portafolio y me dicen, Elaine, esto es gratis. A mí mi asesor me dice que es gratis y yo veo que el costo, el hidden cost, es de 4%. No lo ven. Ujú. Exactamente. Entonces, hay que tener claridad o curiosidad, porque en todas las profesiones y en todas las especies de animales y de seres humanos hay buenos y hay malos. Entonces siempre hay que tener curiosidad en los latinos que nos están escuchando de preguntar, ¿cómo te pagan? ¿Cómo ganas tú el dinero? ¿Tienes algún conflicto de interés? Porque hay muchos asesores financieros que son muy buenos. Solamente tienen que entender por qué lo están comprando, cómo están ganando, si hay comisión o no comisión. ¿Y por qué los latinos tenemos miedo de las instituciones financieras? Por lo menos en Perú se han ido de bancarrota varias porque se invirtieron el dinero que no deberían haber invertido, porque en nuestros países en Latinoamérica la industria financiera no está altamente regularizada como lo está aquí. Aquí sí, hay un seguro contra bancarrota que es el FDIC, hasta $250,000 por título. Entonces uno tiene la confianza que va a poner el dinero en ese banco y el gobierno va a responder. No es que un día mete la tarjeta y no sale dinero. Eso es más difícil que pase en Estados Unidos que en Latinoamérica. Pregunta 3. Las mujeres latinas están creando empresas a un nivel más rápido que cualquier otro sector, ¿no? Sin embargo, hay un descuido común, yo creo que en las finanzas personales de los emprendedores latinos. Entonces, ¿qué es lo que deben de
de tener en cuenta. Porque cualquiera puede abrir un negocio, la verdad. Y muchos lo están haciendo. Sí, Que si es jardinero, eventualmente tiene su propio negocio de jardinería porque contrata a otras personas. Que le gusta cocinar en casa y bueno, de repente abren un restaurante, a lo mejor un food truck o después un restaurante o lo que sea. A vender flores, vender lo que sea. O sea, desde tener una empresa, una boutique, una tienda, hasta vender tamales en las calles. O sea, sí. aún así, por muy pequeño o por muy grande que sea el negocio, es un negocio. Yo me quedo sorprendida, María Elena. Los latinos somos hiper creativos y muy emprendedores. Y la verdad que, o sea, una de las cosas por las cuales los negocios no sobreviven, sobre todo los negocios latinos, es Ajá. por la falta de manejo de flujo de caja. Entonces tú podrás vender muchas camisas, podrás hacer muchos jardines, pero si no manejas bien ese dinero, vives endeudado. Yo tengo un proyecto, un ejemplo perfecto. Contratamos a unos pintores y los pintores decían, no, me tienen que pagar porque yo le debo, me tienen que pagar adelantado porque yo le debo de otro proyecto que no le he pagado. Entonces ese pintor mismo estaba endeudado Oh, caray. porque había prestado el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese flujo de caja y es relativamente sencillo, es proyectarlo. ¿Y a qué me refiero con proyectarlo? Todos los meses, es decir, yo voy a ganar tanto o voy a gastar tanto y comparar de mes a mes cuánto va. Entonces, si yo soy un pintor y yo gano $1,000, entonces gané los 1,000, no gané 500. Ok, entonces de repente tengo que ganar 1,500 el próximo o tengo que ajustar los Ujú, gastos. O sea, ujú. uno tiene que ajustar ese flujo de caja todos los meses. Actual proyectado, actual proyectado. Esa es la forma. O si uno no es bueno en números, que está bien, no pasa nada, es conseguir un buen bookkeeper y que todos, por ejemplo, tú tienes un negocio, yo tengo un negocio y dos más y le pagamos entre los cuatro. Tú das muchos cursos a mujeres en particular. ¿Por qué es tan crucial que las mujeres tomen un papel activo en sus finanzas? Por varias razones, María Elena. Una de ellas es que las mujeres en general, las latinas, ganan la mitad que los hombres en general. Luego, las mujeres tenemos el cerebro de una forma que necesitamos 100% de información para hacer una decisión versus los hombres que necesitan solo el 50% para hacer una decisión. Y la otra O sea, que son razón, más aventados los hombres, sí, ¿no? son más aventados. No Más necesariamente saben más, arriesgados. simplemente son más aventados. Y la tercera razón es que en promedio vivimos 7 años más que los hombres. Entonces necesitamos dinero para que nos aguante más tiempo, necesitamos más información y necesitamos ahorrar el doble, porque si ganamos la mitad y somos menos agresivas, Claro. entonces en lugar de que un portafolio gane 15%, seguramente gana 7%. ¿Qué estrategias tú crees que las mujeres deben de utilizar o la familia en general para involucrar a toda la familia en la educación financiera? Con un énfasis especial en las mujeres, pero también con toda la familia. Yo creo que el mejor ejemplo que uno puede, o el mejor ejercicio que una familia puede hacer para poder mejorar la comunicación financiera es escoger un proyecto, ya sea un viaje que todos quieran hacer o ya sea ayudar a los niños en Navidad, por ejemplo. O sea, tiene que haber una misión en común. Mejor si no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Mejor si no nos aprovechamos nosotros de eso, ¿no? Y después, paso 2 sería un viaje. Entonces, el primero es, vamos a recaudar fondos para comprarle regalos a los niños en diciembre. Ok, entonces todos, de tu propina, ¿cuánto vas a poner? $5, tú 50, tú 500. Ok, y de ahí vamos a hacer todo un festival. Ok, paso 2, y ahora vamos a hacer unas vacaciones. Tenemos $5,000 en todo el año para poder, o $1,000, no sé. ¿A dónde podemos ir? Tú haces una presentación, tú también, todos hacemos una presentación y todos colaboramos. Es importante que los niños colaboren en proporción. Si colaboran con $1 no pasa nada, pero siquiera se sienten como que tienen la participación, empiezan a hacer decisiones. Por eso es el mejor regalo que uno le puede dar a los niños, es enseñarles cómo ser felices con esas Exacto. herramientas. Es más, ya que estás contando eso, me recuerda a mi adolescencia, ¿no? Cuando yo trabajaba y ese dinero que yo ahorraba, que no era mucho, la verdad, ¿eh? Al final del año yo creo que tenía $100. Pero estamos hablando hace muchos años, ¿no? Pero ese billetito era bonito. Ese billetito. Y yo lo que hacía es que a fin de año, en diciembre, entonces yo compraba los regalos de Navidad. Ujú. Y tenía mis ahorros, era una cuenta que se llamaba Christmas Club. Ajá.
Entonces yo compraba los regalos de Navidad en diciembre y en enero empezaba otra vez a poner dinero, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. A fin de ese año tenía otros $100 y con eso compraba los regalos de Navidad. Pregunta 4. Los jóvenes son quizás los que la tienen más difícil en este momento, ¿no? Porque los sueldos no van de acuerdo con el costo de vida. Y estamos viendo historias constantemente de jóvenes que salen de la universidad, no consiguen trabajo, o consiguen trabajos que pagan muy poco. Muchos tienen que depender de la ayuda de sus padres o buscarse múltiples empleos o vivir en casa de sus padres, aunque ya sean mayores de 18 años y quisieran ser más independientes. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes? Mira, los jóvenes necesitan varias cosas, ¿no? Uno de ellos es obviamente ahorrar antes de gastar, pero también es trabajar en su puntaje crediticio, porque al final todos van a querer comprarse algo, ya sea un carro, ya sea un viaje, ya sea una casa. Entonces el puntaje crediticio en este país es el que te va a ayudar a poder hacer el leverage, el apalancamiento para seguir creciendo y nunca dejar de aprender, porque mi mamá siempre me enseñó que aquí nadie te puede quitar lo que tienes acá, que es la Ajá. educación. Y a más educación puede ser 2 ingenieros, ok, pero si este ingeniero tiene una certificación de inteligencia artificial y tiene una certificación de inteligencia emocional, este ingeniero va a ser mejor que este ingeniero. Y ahora certificaciones hay gratis por todos lados. Hay cursos de todas las Ivy Leagues. Yo diría que a estos jóvenes no dejar de capacitarse porque hay mucha competencia. Ujú. Pensar que siempre van a terminar de emprendedores, o sea, trabajar para alguien, pero ahora un Esa joven... debería ser la meta, ¿no? Ser emprendedor en algún momento. Exacto, ¿por qué? Porque vamos a vivir 100 años y uno de los científicos que escuché de Yale decía que nosotros tenemos que prepararnos para 2 y 3 carreras, porque nadie va a trabajar en una empresa 70 años. Entonces, uno eventualmente aprende de una empresa, emprende su propia empresa y luego perfecciona. Claro. ¿No? O se compra su terreno en una isla de Grecia. Ahorita de repente vale $1,000, la compras y después cuando va siendo más grande la vas poniendo ladrillo por ladrillo. Uno no dice que tienes que comprar una mansión. Claro. Bueno, yo trabajé en la misma empresa por 37 años. No 70, pero se sintieron como 70, la verdad. Am, Desde hace tiempo hay como mucha incertidumbre en la economía, que aún no termina de estabilizarse la economía después de la pandemia. ¿Cómo ves que esto está afectando a nuestras familias? Porque ya no es decisión nuestra, ya es la economía en sí. Y a pesar de que muchos piensan que estamos muy mal en la economía en Estados Unidos, dentro de los países industrializados en el mundo, somos los que nos hemos recuperado más rápidamente que otros países, pero aún así siguen las secuelas de la pandemia. Sí, mira, yo creería que uno tiene que tener un plan, haya recesión o no haya recesión, y no puede dejar que las noticias a veces los descarrilen. Entonces, para poder seguir tu plan, haya o no haya recesión, hable o no hable el presidente, o haga o no haga pandemia, uno tiene que tener un plan A, un plan B, y yo diría que hasta un plan C. Ujú. Entonces, ¿qué tiene el plan A? Todos mis deseos. ¿Qué tiene el plan B? ¿Qué pasa si no tengo ingresos? Empezar con lo que empezamos a hablar, un fondo de emergencia, ahorrar un poquito, hablar con los vecinos, con la familia, agarrar ese poder. El plan C puede ser otro lado. O sea, Panamá, Portugal, irte a vivir a Costa otro lugar. Rica. Claro, el costo de vida es mucho menor. El plan C es, o sea, ¿qué puede pasar si, no sé, no quiero entrar mucho en política, pero si hay un dictador o si hay una bomba nuclear? O sea, uno siempre que tiene que estar preparado para todo. Así como nosotros tenemos seguros de casa y tenemos seguros de carro, necesitamos el plan C yo diría el seguro. Eso es lo que es el seguro. Pero el plan B sería poder usar planes de contingencia. ¿Qué pasa si no tengo ingresos? Yo cuando era chica tenía 20 años y perdí mi trabajo varias veces por todos los mergers and acquisitions y todos los bancos se compraban unos a los otros. Yo siempre decía, ¿qué pasa si el día de mañana no tengo ingresos? Claro. No puedo seguir con mi cuenta de cheques en cero. Tengo que ponerle $10, $20 y poquito a poquito Exactamente. va subiendo, subiendo. Entonces, así yo no me quedo así, ¡ah! ¿Y qué hago?
Esa es una angustia terrible. Exactamente. Yo nunca he sufrido eso porque siempre he tenido ahorros. Siempre, toda la vida. Digo, Y se te hizo un hábito. Porque se mira, convirtió en un hasta de hábito. grande. Exactamente, se convirtió en un hábito que yo no me puedo imaginar. Y yo he tratado de inculcarle eso a mis hijas y me ha funcionado con una, pero no con la otra. Pero sí es importante. Pero, ya has mencionado varias veces el crédito, ¿no? Hay tanta gente que está dependiendo de las tarjetas de crédito, que ven a las tarjetas de crédito como una solución, aunque sea una solución temporal. Por ahorita lo cobro y ya después me preocupo, después lo pago. En esa sociedad de consumo, ¿cómo podemos evitar que el dinero nos esclavice? Porque eso es lo que hacen las tarjetas de crédito. Y qué tan importante es no endeudarnos. Es lo último que piensa la gente. ¿Cómo voy a gastar mi dinero? Lo último que piensan es, ay, no voy a pagar mi tarjeta de crédito, voy a dejar que se acumule, se acumule. De repente, cuando menos piensas, ya debes 10,000 y luego ya debes 20,000. Sí. ¿Y cómo ocurrió eso? No es solamente lo que pusiste en la tarjeta de crédito, sino el porcentaje que te cobran, que en este momento está por más del 20%, por darte ese crédito. Es terrible. Sí, mira, yo diría que hay 3 etapas en endeudamiento. El primero es la típica que la persona no paga el saldo. Ok, ahí sí lo puedes arreglar. Simplemente deja de gastar algo un mes y ya lo pagas todo, pero la tarjeta siempre debería estar en 0 saldo. La segunda etapa es cuando te pasó algo. De repente te enfermaste y no tenías seguro de salud o algo. Bueno, ya, está bien. Ok, haz un plan chiquito. Pero la tercera es cuando ya eres adicto y no tienes cómo salir. Y ahí es cuando yo recomiendo, y les voy a dar la página web, que es Credit Counseling Service, que es una ONG, que creo que es $20, bueno, por lo menos eso es lo que cobraban antes, y lo que hacen ellos es negocian con las tarjetas de crédito para que no te estén sacando los ojos y cobrándote 30% al año, sino que creo que 5%, y te van negociando y son como tu accountability. Credit Counseling Service. Credit Counseling Service. Ajá. Ellos son los que te pueden ayudar. Ya eso, y también ver, ¿no? O sea, si es una adicción. Yo en ese caso yo recomiendo a las personas que pongan sus tarjetas de crédito en el freezer y que no saquen, o sea, en el refrigerador donde pones el hielo y no la saquen. Porque si ya caíste en una, es bien difícil que salgas de otra. El enemigo número 1 de la libertad financiera es la deuda de las tarjetas de crédito. Claro. Pero es un arma de doble filo hasta cierto punto porque de repente te ayuda a crear un récord de crédito, un historial de crédito, ¿no? Uno necesita tener un historial de crédito. Pero al mismo tiempo es peligroso tener tarjetas de crédito. Entonces, claro. ¿cómo buscas ese balance? Claro, lo que tienes que hacer es siempre pagar lo que debes. O sea, a ver, mejor todavía, antes de pasar la tarjeta tienes que tener el dinero en tu cuenta corriente. Si no lo tienes en tu cuenta corriente en los siguientes 45 días, no lo pases. Hay un dicho que... O sea, no vivas por encima de tus posibilidades. Sí, y hay algo que se llama, y me imagino que tú lo sabes mucho, behavioral economics o el comportamiento financiero. Hay una ciencia de eso. Y dice, si tú te das un número, digamos que son $100. Si hay algo que vas a gastar que sea más de $100, dale 24 horas. No lo gastes. Si no está en tu lista, no lo gastes. En 24 horas, si realmente lo necesitas, entonces pásalo. Porque muchas personas gastan por impulso claro. Y les da vergüenza. Por lo menos tengo una amiga que le da vergüenza devolver cosas, pero entonces una vez que tú gastas ya como que se hace más difícil devolverlas. A mí no me da pena devolver cosas. Yo cada rato devuelvo cosas. Sí, a mí yo también. Otro problema también es el fraude financiero, ¿no? ¿Por qué crees que el fraude es tan recurrente en nuestra comunidad latina? ¿Somos demasiado confiados? Yo pensaría que no, pero parece que sí, ¿no? ¿Qué debemos saber para protegernos del fraude? Y hay tantos diferentes tipos de fraude. Hay un montón. Un montón. Una de las cosas que yo, por lo menos, y tú dirás, Elaine, tú eres asesora financiera, es de tener todos los aplicativos en tu teléfono. Yo no chequeo mi balance en mi teléfono, a menos de que esté en mi casa. Porque si tú chequeas tu balance en tu teléfono cuando estás en otro Wi-Fi, te puede agarrar el otro Wi-Fi. No me digas eso. Yo lo hago todos los días, varias veces al día. Ten cuidado. Luego, yo no hago nada bancario en mi teléfono, sino cuando entro en mi computadora, porque entonces se pueden agarrar, pueden haber worms que entran. Y nunca responder a los bancos con texto o con email, llamarlos. A mí me pasó el otro día que me dijeron, tú has cargado $6 en Inglaterra
en una tarjeta de débito que yo nunca saco. Digo, ¿cómo van a tener a alguien? Y en Londres no tienen nada. Y los llamé porque me mandaron un código. Me dicen, no, eso fuimos nosotros. Le digo, yo nunca voy a responder así. Yo te voy a llamar si es que puedo llamarlos. Claro. Hay muchas estafas así. Muchas estafas y les pasa a los mejores, ¿no? Porque uno está apurado, mira el correo y dice Claro. sí. O Aunque te hagas clic, ya fuiste. O te llega un correo electrónico que dice, verifica necesitamos verificar tu password Ujú. para tal cuenta. Y uno entra inmediatamente. Yo los ignoro. Sí, o te asustan. A mí me ha pasado de PayPal, que no es PayPal, pero te dice, acabas de cargar $5,000 para unas vacaciones en París y yo no lo cargué. Claro, inmediatamente yo quiero decir, no, esa no fui yo. No, aguanta. Si no fuiste tú, contesta. Es mejor no contestar. No contestar. Sí, a mí me ha pasado varias veces eso con PayPal, porque a cada rato me llegan, gracias por tu compra de no sé cuántos miles de dólares en PayPal. Y yo sé que yo no tengo cuenta de PayPal. Yo la Claro. cancelé hace mucho tiempo. Claro. Entonces a veces veo mi cuenta de PayPal y está en cero. Exacto. Entonces es un fraude. Alguien que está diciendo, si tú no cobraste esto, entonces entra. Y ahí es donde te Claro. pueden Sí. Ahora, robar. lo mejor que puedo decirles a tus oyentes, María Elena, lo primero que deben hacer es no tener más dinero de lo necesario en su cuenta corriente. Porque si ya caen en el fraude, hacen clic, contestan en el teléfono, se meten en la red, lo que sea, si tienes en tu cuenta corriente más de lo que necesitas para el mes, se lo pueden llevar. Y tu banco a veces no va a protegerte. Pero si tú tienes el dinero que no necesitas en ese mes en tu cuenta de ahorros, entonces tu cuenta corriente puede estar en peligro, pero tu cuenta de ahorros no. Claro, eso es súper importante. Pregunta 5. Para quienes sí tienen la fortuna de contar con los recursos necesarios y no saben cómo proteger y hacer crecer su patrimonio, ¿qué les recomiendas? Claro, mira, para las personas que sí tienen la suerte de poder planificar, es un consejo, que no solamente vean las inversiones del mercado como una de una, sino que una persona bien diversificada debería de tener una tercera parte de su patrimonio, y lo tengo yo, en bienes raíces, una tercera parte en inversiones y una tercera parte en su negocio. O sea, no es todo el dinero que tengo voy a comprar propiedades y voy a vivir de alquiler. No, eso no está bien, porque nunca sabes si el alquiler sube, si el alquiler baja, si las propiedades bajan, si las propiedades suben. Y tampoco todo el dinero tenerlo en el mercado, porque no sabemos cuándo sube y baja. Y tampoco todo en el negocio, porque si hay otro COVID, de repente tu negocio se va a cero. Entonces, la idea es no solamente diversificar, comprar acciones y bonos y todo lo que un asesor financiero te puede decir, sino que diversificar con los activos grandes. Propiedades, terrenos, portafolio de inversiones y negocios. Yo lo tengo así, en diferentes proporciones, cada uno en lo que pueda. De repente, si recién estás empezando, puede ser un terreno con un amigo en el país de origen, ¿no? Puede ser el negocio con tu papá, tu mamá, tu amiga, que sea asociados chiquitos. Sí. Y en inversiones también, tú puedes invertir solito con $50, o sea, no necesitas $1 millón para tener la diversificación que acabo de decir, un tercero. Hay una proporción para todos los bolsillos. Hoy en día mucha gente está invirtiendo ellos solos, ¿no? No yéndose con un asesor financiero, sino que hay apps donde uno puede inmediatamente invertir y comprar acciones, aunque sean acciones pequeñas. Y está muy de moda hacerlo en lo que mencionaste tú, en el Bitcoin, en las criptomonedas. ¿Qué opinas sobre inversiones en criptomonedas y Bitcoin como parte de una estrategia financiera para alguien? A mí me parece que si alguien insiste en invertir en criptomonedas, no invertir más del 5% de sus inversiones o de sus patrimonios. Son muy riesgosas todavía. Son muy riesgosas, no hay una regulación, entonces yo no pondría más del 5% en eso. Yo particularmente no invierto en eso. Hay potencial, sí, pero yo creo que estás comprando aire ahorita, porque no, yo preferiría comprar oro, por ejemplo, que comprar una criptomoneda. Ujú. Y a lo Comprar oro no quiere decir irse a comprar un anillo o No. una cadenita o una pulserita de oro. No. No, es invertir como una en materia oro. prima, sí. Sí. Y a lo que me refiero, porque sonó muy que eras un asesor financiero certificado. Uno no necesita eso. La lección aquí es que uno se debe asesorar con lo que necesita. Uno le tiene que preguntar al corredor de casas, propiedades, al asesor financiero de dinero, no al revés. Y siempre entender
la razón de ser de la persona. Un corredor de casa siempre te va a decir que es una buena o sea, Claro. es buena época comprar, es Ajá. buena, ¿no? Depende de lo que tú quieras. Entonces, siempre ser curioso de cómo uno recibe el dinero. Asesorarse con las personas correctas. Exactamente. Bueno, y finalmente todo parece indicar que aún falta tiempo para que se estabilice la economía en este país y en el mundo entero, ¿no? Pese a lo que prometen los políticos. Han prometido muchas cosas que no han sido reales. ¿Qué recomendaciones claves tienes para sobrellevar esta etapa? Que mucha gente tiene miedo. Sí, y es válido con todo lo que está pasando en el mundo. Es horrible vivir así con esa inestabilidad. Yo como persona experta en finanzas lo que puedo decir es tener un poquito de cash en tu casa quizás para poder correr, tener mucho dinero o no mucho, pero parte de su dinero en liquidez, en cosas seguras, no estar invirtiendo en cosas volátiles que uno no entiende. No en este momento. No en este momento. No hacer decisiones de grandes O sea, para compras. quienes no entienden cosas volátiles, ¿qué significa eso? Cosas que son, por ejemplo, que te dice, ahora con los aranceles seguramente van a subir el esto de las zapatillas o de los zapatos. Compren zapatos o compren bitcoins. No se dejen llevar por eso. Cosas que suben muy rápido, bajan muy rápido. Eso me refiero con la volatilidad. Yo prefiero comprar algo más estable. La leyenda de la tortuga y la liebre. Yo prefiero ser la tortuga, que siempre va a llegar a su meta, un poquito tarde, pero va a llegar, que ser la liebre, que puede estar avanzada, pero al final nunca llega. Nunca llega. Yo creo que esa es la lección del dinero, es ser sabio, enfocarse en salud financiera, pasos, buenos pasos y sólidos. Mira, yo creo que nada más para finalizar, y yo creo que debemos de recalcar que sí hay problemas financieros para nuestra comunidad, que hay mucha gente que está sufriendo, hay que reconocer que hay mucha gente que está sufriendo, pero quizás, ¿no? Que vean que hay una luz al final del túnel, que todo eso es pasajero, que tarde o temprano las cosas van a mejorar. Ujú, Y que por eso a veces es importante hacer sacrificios. ujú. Y ese sacrificio en este momento se llama ahorrar. Sí, y enfocarse en todo lo interno que uno puede controlar, no en lo externo. No podemos controlar nada afuera, solamente podemos controlar nuestra mente, nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestra disciplina. Y el querer y decir siempre, todos los días cuando uno se levanta, que sí se puede. Muy buen consejo. Bravo, bravo, bravo. Muchísimas gracias, Elaine. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes también gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha. Asistente editorial, Natalie Villalona. Coordinador de producción, Nicolás Sosa. Ingeniero de audio, Martín Cruz. Supervisor de producción y editor de video, Mariano Payela. Editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano. La ejecutiva a cargo es Mónica Bueno. El productor ejecutivo es Pete Corona.